Salud Pública del Ecuador y actualmente también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eh, Insisto, agradezco la invitación y hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar un poco extraño, ¿no? Aquella aproximación comunitaria ante la pandemia. Y cuando uno habla de atención primaria de la salud, yo sé que algunos compañeros lo han mencionado ya, a veces lo primario creemos que es lo menos importante. A veces lo primario creemos que es algo que, pues sí, cualquiera lo puede hacer. Y es importante considerar que la atención primaria, en el primer nivel sobre todo, implica en donde se sustenta el resto del Sistema Nacional de Salud. Y no solo estoy hablando del Ecuador. Estamos hablando de que es los países que han tenido una atención primaria fuerte, desarrollada, han manejado mejor la pandemia, ya que la pandemia nos agarró a muchos por sorpresa, ya que la pandemia nos dio una bofetada en la cara, nos dio un párate, que las cosas no han sido como nosotros pensamos. Pues sí, yo creo que muchas de esas cosas han sido ciertas. Este rato vamos a hablar acerca de cuál ha sido la respuesta a nivel del país en relación con la atención primaria ante la pandemia. Vamos a escuchar primero a Carla, que nos va a empezar haciendo un pequeño comentario acerca de esto. Buenas noches con todas las personas que están presentes en este congreso y gracias por la invitación. Sí, acotando lo que dice el doctor Pedro Martínez, pues el trabajo del personal de la atención, de salud en la atención primaria engloba una serie de actividades, ¿no? Estas van desde la atención en los centros médicos, en los centros de salud, también en los hospitales, ¿no? La atención domiciliaria, que esta es debido a quienes requieran esta atención, la monitorización a los pacientes mediante el uso de las tecnologías. Y pues estas son vistas desde diferentes puntos de vista, como son el preventivo, el promocional y la rehabilitación en la salud. Otro rol que juega el médico de familia es la identificación de los nuevos casos y de sus contactos y también la toma de muestras de las pruebas diagnósticas. La pandemia por el COVID-19 no ha hecho otra cosa que evidenciar la importancia del trabajo del personal de salud en la atención primaria. Pues solo recuerden que la totalidad de las personas que están infectadas por COVID-19, el 5% son personas que van a requerir cuidados intensivos, un 14% personas que van a requerir hospitalización, personas estables, y pues nos queda un 80% de personas que están contagiadas por el SARS-CoV-2, que tienen COVID-19 y que van a permanecer en su domicilio. Estas personas que se mantienen en aislamiento domiciliario son las personas que son vistas por los médicos de familia, los médicos de la atención primaria de salud. Este hecho ha puesto a los médicos de familia y a los equipos de atención en salud a enfrentar grandes retos, desde la falta de organización inicial para poder responder a esta emergencia sanitaria, la evidencia de un sistema débil y fraccionado, acompañado de un miedo generalizado por toda la comunidad, ¿no? Y por los mismos médicos. Entonces, a partir de esto existen tres escenarios importantes en torno a la aproximación que han tenido los equipos de salud en la atención primaria en torno a esta pandemia, que son el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector en la salud en nuestro país. Hemos puesto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero aquí también cabe recalcar otros tipos de seguros, como son el ISPA y el ISPOL. Y pues no podemos dejar de lado la atención de la medicina, de la práctica privada. En la atención primaria, pues dentro de nuestras actividades de la atención están las visitas domiciliarias, tanto para la prevención, la promoción y la rehabilitación en salud. Y esto se ha basado en las necesidades individuales, familiares y colectivas, y las comunitarias. Cuando inició la pandemia, lamentablemente los recursos económicos se vieron volcados hacia los niveles más complejos de salud, los hospitales. Nos centramos en tratar la enfermedad, las formas graves de esta enfermedad por COVID-19, pero dejamos de lado la atención primaria. Entonces, en esta imagen que hemos puesto aquí, queremos explicar cómo los médicos de familia, quienes somos la cabeza de la atención primaria, somos un filtro de los pacientes que realmente van a requerir atención hospitalaria. Luego de los meses cuando empezó esta pandemia, pudimos evidenciar el aumento exponencial de los casos nuevos por coronavirus, personal médico contagiado,
falta de recursos, colapso de los hospitales. Y pues aquí se evidenció la importancia de la atención primaria en el manejo a nivel domiciliario y la relevancia que tiene la atención primaria en salud en la contención de los casos de estos pacientes con COVID. Entonces, el equipo de salud que conforma la APS desde el inicio de la emergencia sanitaria, pues se ha visto expuesto a situaciones bastante estresantes que han generado incertidumbre y miedo, desde horarios extendidos, escasos insumos de protección y los pocos que existían a costos muy elevados, incluso el miedo al contagio y a contagiar a nuestras familias, ¿no? Y claro, todo esto en torno a un desconocimiento de la enfermedad, desconocimiento de las formas de contagio, y si a esto sumamos una crisis económica nacional y mundial, generó en todo este año de pandemia incluso escasez en medicamentos que no son solo para COVID, pues tenemos que tener claro que no todo es COVID en esto. Y entonces todo esto ha conllevado a situaciones de estrés y de agotamiento. En cuanto a las recomendaciones para el manejo del COVID-19, una vez que se declaró la emergencia sanitaria durante el 2020, en el mes de agosto y septiembre, se reúnen algunos expertos en lo que es atención primaria, junto con infectólogos y con pediatras, y sacan estas recomendaciones para el manejo de COVID-19, los cuales aplican tanto para el Ministerio de Salud Pública como para el IES. Lo primero que recomiendan es que se debe de contar con un equipo de atención primaria, el cual debe estar formado por un médico, el cual puede ser un médico familiar o un médico general, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un psicólogo, una persona encargada de toda la parte epidemiológica, alguien encargado o un técnico de atención primaria de salud, que estos juegan un papel sumamente importante, pues ellos son los que conocen la comunidad, ellos saben dónde viven los pacientes, y también una trabajadora social. Obviamente, todo este recurso humano va a irse acoplando de acuerdo a la unidad de salud en la que se elabore. En este cuadro vemos cuáles son los posibles escenarios a los que se puede enfrentar un equipo de atención primaria, que pueden desarrollar actividades tanto intramurales como extramurales. Cuando hablamos de actividades intramurales, son las que desarrollan dentro de las casas de salud. Por ejemplo, pueden brindar su atención aparte de un centro de salud si se lo requiere en el segundo o tercer nivel de atención. Además, brindan atención en unidades móviles de salud, comunitaria, atención en unidades ambulatorias o en centros de atención temporal. Y en sus actividades extramurales, que es cuando salimos a las visitas a la comunidad, brindan atención y seguimiento a los pacientes con diagnósticos de COVID, a los pacientes que han sido sus contactos cercanos, también actividades de pesquisa comunitaria. Si lo requiere, se va a tomar la toma de muestras de laboratorio en el domicilio, y no van a olvidar las actividades de promoción y prevención de salud, pues sabemos que actualmente la prevención de salud juega un papel sumamente importante, pues así se evita la propagación del COVID. Entre las actividades que se deben desarrollar como parte del manejo integral, este es un pequeño resumen de todas las actividades que realiza un equipo de salud. El equipo de salud va a hacer una pesquisa de los casos y los va a clasificar en los casos más graves, en los casos que requieren seguimiento domiciliario, que son los pacientes estables o que puedan estar moderadamente estables y estar en el domicilio. También hace seguimiento a sus contactos cercanos. Lo que va a hacer es que si un paciente está grave, le va a transmitir su referencia hacia los otros niveles de atención, va a hacer una derivación oportuna, va a hacer el seguimiento por telesalud. Si el paciente tiene factores de comorbilidad o factores de riesgo, el seguimiento se va a hacer cada 24 o cada 48 horas. Lo que recomiendan es que se haga por telesalud. Y si el paciente no tiene comorbilidades, el seguimiento se va a hacer un poco más espaciado, cada 48 o cada 72 horas, es decir, en el día 4, 7 y 9 de la enfermedad. Luego van a hacer el seguimiento de la convalescencia del paciente, como parte de la prevención secundaria, terciaria y cuaternaria. Y no van a olvidar los casos que comúnmente vemos en la comunidad, las enfermedades altamente prevalentes, diabetes, hipertensión, el control del niño sano, la mujer embarazada. ¿Cuáles son los pacientes que deben de recibir manejo y seguimiento ambulatorio? Entre esos encontramos los pacientes que han recibido el alta hospitalaria o pacientes que por la saturación que actualmente vive el sistema de salud
se decide hospitalizarlos en el domicilio, siempre y cuando puedan ser manejados aquí, porque se encuentran estables. Los pacientes con secuelas post-COVID, los pacientes que hayan requerido hospitalización y que retornen para un seguimiento domiciliario. La atención primaria actualmente ha tomado un papel muy importante, siempre lo ha tenido, pero en la época de la pandemia toma un papel mucho más importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en los sistemas de salud donde la atención primaria juega un papel muy fuerte, el sistema de salud se desarrolla mejor. Es así que en la última declaración de atención primaria en el 2018 se la dio porque durante la epidemia del ébola en el 2015 se demostró que la atención primaria, donde estaba reforzada, tuvieron mejores resultados a un menor costo. Los pilares de la atención primaria son la accesibilidad. Sabemos que podemos contar con hospitales, con telellamadas, pero sin embargo, estos sistemas tienden a colapsar. Y no es lo mismo para un paciente tener una unidad de salud cercana a su domicilio, en la cual pueda trasladarse más fácilmente y aparte, si presenta síntomas respiratorios, se desplazará hacia un lugar más cercano y de esta forma pues va a prevenir contagiar a más personas durante su camino. En cuanto a la longitudinalidad, pues existe un viejo adagio que dice que el médico de familia sigue al paciente desde la cuna hasta la tumba. Nosotros conocemos al paciente, dónde vive, cómo vive, si vive solo, en qué condiciones vive, la medicación que toma, las enfermedades que presenta, es mucho más fácil el seguimiento. Asimismo, una vez que el paciente ha sido dado de alta, se nos hace un poco más fácil llegar hasta su domicilio. En cuanto a la integralidad, pues no solamente atendemos pacientes COVID, en la actual pandemia atendemos las enfermedades altamente prevalentes, seguimos atendiendo pacientes con hipertensión, diabetes y todo este tipo de enfermedades. Y con la coordinación, el equipo de atención primaria puede coordinar, pongamos el ejemplo, un paciente que viva solo, puede coordinar las redes de apoyo con sus vecinos, con sus amigos, para apoyar a ese paciente. Es decir, cómo se va a alimentar, cómo va a tomar la medicación. Un paciente que sufra de depresión porque perdió un familiar en medio de toda esta pandemia, el equipo de salud puede coordinar con todas las redes de apoyo para brindarle la atención necesaria. Además, puede coordinar con el segundo y tercer nivel para referir al paciente en caso que lo requiera. El 10 de abril de 1912 se hundió el Titanic. Y en el Titanic, pues sí, todos estaban en el mismo barco, evidentemente, ¿no? Pero ¿hubo diferencia entre estar en primera clase y en segunda clase? ¿Hubo diferencia entre estar en los camarotes bajo el nivel del mar y versus los que estaban arriba? Hubo una diferencia en el sentido de considerar que aquellos, en esencia y en teoría, más pudientes, aquellos que estuvieron en primera clase, tuvieron evidentemente una mayor oportunidad de salvar sus vidas. Pues eso sucedió en 1910, hace 111 años, el 10 de abril. Entonces, la pregunta es en este momento, si es que en la pandemia del coronavirus, ¿estamos todos en el mismo barco? Pues evidentemente no estamos en el mismo barco. Entonces, sí es importante considerar esta visión, que desde el punto de vista de la atención primaria, no todos estamos en el mismo barco. Sí, estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, pues las condiciones no son las mismas, ¿no? No podemos dejar de un lado las condiciones sociales y económicas que tienen las personas. No es lo mismo estar enfermo con una familia al lado que se preocupe, que no tenga ninguna limitación económica, que no nos falte esa conexión, ese apoyo. No es lo mismo estar enfermos con coronavirus y con este miedo de no saber si moriremos o no, estando solos, sin tener estas redes de apoyo que nos ayuden. Entonces, evidentemente no estamos en el mismo barco, pero sí en el mismo mar, y cada quien se ha sujetado como ha podido. Y esto refleja estas inequidades sociales y económicas en las que vivimos en nuestro país y que pues se han ahondado más luego de esta crisis económica y mundial, ¿no? Y bueno, aquí es cuando queremos hablar un poco no solo de lo que habla el Ministerio o de lo que habla el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de cómo debemos llevar el coronavirus, de cómo se debe tratar la enfermedad, que ya en la ponencia anterior lo han dicho, sino qué pasa con los médicos independientes, qué pasa con la práctica privada.
No se conocen datos específicos sobre esta práctica privada en nuestro país y el alcance que han tenido en torno a las atenciones domiciliarias, pero no es un misterio que muchos médicos de atención privada han sido quienes han brindado atenciones domiciliarias a pacientes con coronavirus en sus hogares. Y pues como hemos dicho anteriormente, no se cuenta con estadísticas certeras de cuál es el alcance de los médicos independientes en torno a esta pandemia por coronavirus, pero sabemos que no se cuenta con el número de personal médico en la salud pública recomendado por la Organización Mundial de la Salud para estas poblaciones asignadas en específico. Entonces, muchas personas, y por no decir todas, quieren un médico de cabecera, quieren un médico que responda a todas sus inquietudes, un médico que conozca toda su vida, toda su trayectoria de sus padres, de sus hijos, que sepan cuáles son las condiciones antes de haberse contagiado por coronavirus, que sepan cómo son las personas, que las conozcan ya y que pues ahora que están atravesando esta crisis, esta enfermedad que nos ha agobiado, que nos ha generado tanta incertidumbre y tanto miedo, pues que sepan conllevarla con este médico de cabecera, con este médico de familia. Entonces, es importante relucir que los médicos familiares que pues trabajan de manera particular han sido quienes, haciendo de lado el miedo de contagiarse, de contagiar a su familia, se han expuesto y han sido ellos los que, por no decir a diario, pero muy frecuente, entran a los domicilios y examinan a toda la familia y son ellos quienes pues les dan un poco de calma y han ayudado a sobrellevar estas enfermedades, ¿no? No se tienen estadísticas, pero sabemos que muchos médicos incluso han tenido que tener pacientes hospitalizados en casa porque no se contaba con camas. Acuérdense que en el mes de agosto el país colapsó, Cuenca colapsó, teníamos cero disponibilidad de camas y pues muchos pacientes estuvieron con oxígeno en casa. Afortunadamente los médicos familiares contamos con esta experticia de realizar visitas domiciliarias, de haber conformado nuestros propios equipos de atención primaria, repito, haciendo a un lado el miedo al contagio, el miedo a exponerse, pero sí teniendo siempre como un norte, pues atender a los pacientes, atender a estas familias de manera longitudinal, como lo han dicho anteriormente, ¿no? A lo largo de la vida, a lo largo de cualquier crisis que tengan. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este, Ahora queremos tocar un punto desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los médicos, el burnout que hemos presentado, creo, la mayor parte de médicos en todas las áreas, en todos los ámbitos, tanto hospitalario, tercer nivel, segundo nivel y primer nivel. Entonces, el riesgo de una vida sin equilibrio, ¿no? Hacerle frente a esta pandemia ha resultado muy abrumador. Ha sido agotador tanto para el personal de salud como para la familia, ¿no? A veces nos sentimos extenuados, ansiosos o tal vez incluso ambos, ¿no? Personas que han perdido trabajos, habemos personas que todavía tenemos la dicha de mantener el trabajo y pues tratar de combinar el trabajo con las funciones del hogar, las necesidades urgentes de la familia, el cuidado de los niños, vaya, todos somos seres humanos y tenemos que desenvolvernos tanto en la vida profesional como en la práctica de la familia. Se ha vuelto muy complejo, la vida diaria se ha desarraigado por completo, ahora hacemos malabarismos para tratar de complementarnos entre la vida profesional y el día a día. Nos ha surgido múltiples inquietudes, como por ejemplo si deberíamos desinfectar nuestros alimentos. Es seguro tocar paquetes, un cartón, un papel, un metal, puedo abrazar a mis hijos, en fin, un sinnúmero de inquietudes, indudablemente que nos surge a todos los seres humanos. Indudablemente, pues se sabe que para nuestro país y el mundo entero se necesita más personal médico, personal capacitado, profesionales de salud, de todo tipo, enfermeras, TAP, sobre todo a nivel primario, para poder cubrir la atención que demanda la gente. Es por esto que representamos los seres que más estamos apegados a los pacientes como la población de más riesgo para contagiarnos y así pues presentamos este síndrome de burnout, el
Lamentablemente, pues sabemos las carencias que tiene el país, la atención que demanda cada vez más, los enfermos crecen, los desafíos que presentan los equipos, riesgos continuos de infectarnos, es el aislamiento físico, horas de trabajo, niveles de estrés altos. La verdad es de que nosotros hemos visto muchos problemas que se han desarrollado para todo el personal de salud, problemas de ansiedad, depresión, miedo. Es así que hemos conceptualizado pues al burnout como un fenómeno multifactorial psicológico causado como una respuesta prolongada a estresores interpersonales, principalmente del trabajo. Aquí pues hacemos hincapié en tres ejes fundamentales, en tres dimensiones principales: el agotamiento emocional, que es el desgaste, la pérdida de energía que presentan, el debilitamiento y el agotamiento que muchos médicos han experimentado; la despersonalización, equivalente a actitudes negativas hacia los pacientes, irritabilidad, retraimiento y pérdida del idealismo, del humanismo que tenemos hacia los pacientes; la realización personal reducida, definida como disminución de la productividad, la capacidad, una baja moral, incapacidad para hacer frente a los estresantes que nos enfrentamos día a día. Es así pues que, aparte de esto, nosotros vamos a presentar también signos y síntomas como cualquier otro enfermo más. Digo, como repito, somos seres humanos, síntomas físicos como dolores de cabeza, cansancio, dolores articulares, trastornos gastrointestinales en general, trastornos del sueño, también alteraciones cognitivas, como sentimientos de desamparo, dificultad para poder conciliar el sueño, concentración baja, sentimientos hasta paranoides y agresividad, así como síntomas conductuales, como por ejemplo un consumo elevado de café. A quien no le gusta el café, ¿no? Pero en exceso es bueno. El alcohol, fármacos, esto ha generado ausentismo laboral, conflictos interpersonales. En sí, pues las personas responden al mismo factor estresante de diferente forma, dependiendo pues en sí, como les había comentado, de síntomas y sobre todo ahora de factores individuales. Hay que hacer hincapié ya que el COVID ha afectado negativamente la salud psicológica de todas las personas. Pero como vuelvo, insisto, ¿qué pasa con los médicos? ¿Cuáles son los factores individuales, organizacionales, factores sociales que tienen? Sobre todo en la parte organizacional, que es el hincapié de donde todo empieza. Las variables intrínsecas que presenta la organización del trabajo, la dinámica que presenta, la inadecuación profesional, un ambiente físico hostil, los turnos largos, sobrecarga, relacionados con las nuevas tecnologías, nos exigen cada vez más prepararnos, todo esto, una estructura del trabajo agobiante, factores individuales también, pues, ¿no? En disposición individual a desarrollar el burnout, sobre todo en sujetos que son empáticos, sensibles, un poco humanistas, orientados hacia las personas, a la sensibilidad, también en personas introvertidas y ansiosas, obsesivos y entusiastas, en fin, en todos en general. Y los factores sociales, pues, la red social que en medicina de familia le llamamos los amigos, la familia, cuáles son nuestras redes de apoyo, la comunicación que tenemos. Estos factores son muy importantes para nosotros poder desarrollar o no este síndrome de burnout. La conducta suicida que tiene el personal de salud, se ha evidenciado un alto nivel de suicidio. No hace mucho, 2 días me parece, hubo 2 suicidios de 2 personas en la ciudad de Guayaquil. Es así que nosotros tenemos que tener claro que tiene que existir un equilibrio entre la clínica, el estado clínico y el proceso psicosocial que presenta cada persona. Es así pues que de aquí nace la resiliencia, ¿no? Como todos sabemos, se refiere a la capacidad que tiene una persona para recuperarse rápidamente de situaciones estresantes y la adaptación y la flexibilidad que presenta ante esta situación. Hay que comprender el papel de las fortalezas del carácter que tiene cada persona. Mecanismos subyacentes entre el estrés y el agotamiento que presentamos, ¿no? Así pues, la resiliencia se puede considerar como una fortaleza personal para contribuir en el funcionamiento positivo y en el desarrollo óptimo para prevenir emociones y pensamientos negativos. Hay que considerarla para poderlos adaptar positivamente ante la adversidad, ante el trauma, ante las tragedias y amenazas que hemos sufrido en el día a día. Es por eso que hemos planteado en esta pequeña exposición la resiliencia
los efectos que pueden producir sobre la salud mental y promover así una salud mental positiva en momentos difíciles como ha sido todo este año de pandemia, los momentos más duros y críticos que hemos presentado. Así pues, nosotros queremos concluir esta pequeña ponencia con algo que ha sido muy importante y lo hemos visto, que nunca ha sido más necesario como ahora, que ningún país estuvo preparado para este golpe. Los pacientes necesitan acceso rápido y continuado a profesionales, sobre todo de atención primaria, que como hemos hablado antes, somos el principal filtro de entrada para toda la población, para poder derivar a primero, segundo, tercer nivel. Es necesario y sobre todo muy valioso saber que las personas que se atienden desde muy pequeños, continuamos nosotros con la longitudinalidad en el tiempo hasta la muerte. Es importante hacer hincapié en la preocupación que ha generado sobre todo en las personas y en la familia, cómo mantener su trabajo, cómo se consiguen los alimentos para sus hijos, cómo se paga el alquiler, los que están perseguidos, que no tienen papeles, muchas personas que han migrado a diferentes países como lo son el país hermano de Venezuela. Nunca hubo tanta necesidad de no olvidar el resto de problemas de salud de las personas que tienen COVID-19 y también los que aún no se han contagiado, la incertidumbre que genera. Nunca se precisó de una mayor coordinación de la atención de todos los pacientes de todo el mundo. Es fácil encontrar que la misma persona lleva días deambulando, sin comer, entre servicios de urgencia, de médico en médico, de centro de atención en centro de atención. Nunca tuvimos necesidad de una atención primaria tan urgente como el día de hoy para permitir que todos seamos una sola unidad, al margen de la necesidad de reforzar y optimizar los recursos hospitalarios, que es lo primerito que se reforzó. Creo, Juan Diego, que usted plantea algo muy importante aquí. La pregunta a veces uno dice, en los Estados Unidos, en donde hay estadísticas fuertes y en las cuales hay mucho poder desde el punto de vista mediático, se reconoce que alrededor de 400 médicos se suicidan cada año. Es decir, eso significa, en términos para los gringos, que una promoción completa de médicos se mata cada año a sí misma. Y la pregunta entonces va por ese lado, ¿no? Tal vez los médicos de familia tenemos alguna, no sé, hada madrina, una llave mágica, tenemos algo que pueda tal vez protegernos de tener esta posibilidad mayor de un suicidio. Bien lo mencionó usted, ¿no? Hace 2 días, estos 2 muchachos médicos posgradistas de medicina interna en el Hospital Vernaza se suicidan. Y uno se pone a pensar, como bien lo dice usted, los médicos, aunque no parezca, también tenemos corazón. Aunque no parezca, también tenemos sentimientos. Aunque no parezca, siempre andamos puestos esa super capa, ¿no? En la cual no nos toca nada, no, todo nos protege, pero no estamos exentos de poder caer en un cuadro depresivo. El burnout puede llegar a esa circunstancia. ¿Cree usted, Juan Diego, que el ser médico de familia, en cierto sentido, nos protege en algo de esta posibilidad de cometer un acto autolítico? Bueno, pues sin duda alguna, como usted lo ha dicho, doctor Martínez, la verdad, yo me considero, ¿no? Bueno, y creo que mis compañeros también, los médicos de familia tenemos la virtud de ser resilientes ante las adversidades. Tenemos la virtud de poder continuar con el apoyo psicológico, con la continuación del tratamiento en el día a día del paciente. La verdad es de que el médico de familia es aquel que el único que le ve desde la cuna hasta la muerte a todos los pacientes. Considero que lo más significativo del médico de familia es la empatía que tiene con su paciente, la empatía de la enfermedad que presenta. Somos, como habíamos mencionado antes, los que conocemos dónde vive, cómo vive, en qué condiciones vive, de qué enferma, de qué adolece. En sí, yo creo que pudiéramos, bueno, creo que la mayor parte de médicos sí seríamos considerados como superhéroes, pero el médico de familia tiene ese distintivo en particular. Realmente, pues yo creo que sí.
Gracias Juan Diego. Antes de hacer un par de preguntas más, hay una pregunta de parte de la compañera Jennifer Mero. Vamos a escucharle. Listo, ahí creo que puede. Listo, Sí, es que buenas noches. Quisiera felicitar primero que todo a la universidad por brindar la oportunidad y es algo muy importante. Esto